Y nos preguntamos cómo ha evolucionado el turismo en los últimos 10 años. ¿Nos visitan ahora más turistas que antes? ¿Y los que vienen se quedan varios días o se van pronto? ¿Sigue siendo Aragón una comunidad de paso? Llega el tiempo del análisis con nuestra experta, nuestra investigadora, Isabel Castillo. Sé que tienen muchísima curiosidad por saber qué tipo de turista nos visita. E Isabel, ¿cuántos turistas? Ahora, muchos, ¿no? Sí, ahora mismo te lo voy a contar y esto me encanta contártelo. Es que mis ojos se van aquí, veo ahí como 4 millones. Sí, 3.700.000 turistas nos han visitado en el año 2018. Curva ascendente, eso ya saben que llevamos muchas pizarras, que es bueno. Eso es que ha ido creciendo el turismo. Si te das cuenta, hay dos colores en las barras. El 86% de la gente que nos visita, que es la barra amarilla, es de origen nacional, son españoles. Turismo nacional. Sí, pero un 14% vienen de fuera de España. Que está muy bien, y fíjense porque sigue creciendo el turismo extranjero. Pernoctaciones. ¿Cuántas noches, Isabel, pasa cada turista en Aragón? Este dato es importantísimo también, porque no queremos ser un sitio de paso, queremos que la gente venga y se quede con nosotros. Claro, que consuman, que vean lo bonita que es nuestra tierra. Entonces, fíjate, 2018, casi no, 8 millones de pernoctas. Eso quiere decir que 8 millones y 3.700.000 turistas... 2 noches y pico, ¿no? Una media de 2 noches y pico cada uno. Cada turista. Esto está muy bien. Sí, es un buen dato, es un buen dato. Es un buen dato. Y otra pregunta, ya sabes que yo soy mucho de dudas. De turista nacional, ¿a quién le gustamos más? Bueno, ¿tú qué piensas? A ver, yo siempre tiro a la cercanía, porque es verdad que muchas familias cogen el coche y dicen, venga, va, que voy y me planto en Huesca, en Teruel, en Zaragoza. ¿Cataluña? Sí, acertaste. Los que más nos visitan son los catalanes. Vale, claro, por eso de la cercanía. ¿Qué más? No sé, los navarros quizá, País Vasco. Sí, pero bueno, no, los segundos que vienen son los madrileños. Es que estamos bien comunicados, ¿eh? Yo que cojo mucho el AVE, te digo que se llega pronto. El tercero, País Vasco. ¿Y nuestros cuartos visitantes, los valencianos. Claro. Qué bien, oye. Buen turismo, ¿eh? Quédense con ese dato. 4 millones de turistas, Isabel. Esto es el turismo nacional. ¿Qué ocurre con el turista extranjero? ¿Qué visitantes vienen? Bueno, pasa un poco parecido. Quienes más nos visitan son nuestros vecinos, los franceses. De nuevo, ¿no? Francia. Sí. Es verdad que a los aragoneses también nos suele gustar mucho ir a Francia, así que ellos nos devuelven la visita. Sí, sin embargo, el segundo origen es un poco más lejano. Te iba a preguntar por eso, porque tengo entendido que a algún país asiático le gustamos. Sí, fíjate tú que el segundo país de origen es China. China. O sea, vienen de muy lejos. Hay muchos aquí. Chinos, por ejemplo en Zaragoza, ¿cuál les ha pasado? Vas por la Plaza del Pilar y de vez en cuando ves varios autobuses. Sí, es un turismo que va creciendo. ¿Quién más? Reino Unido, son los terceros que vienen a vernos. Y en cuarto lugar, los alemanes, que también hay bastantes alemanes que vienen a visitarnos. Esto significa que a Europa, Isabel, también le gustamos. Pues nos quedamos con eso, le gustamos a Europa, le gustamos también a los españoles y el turismo va en auge. Esto es bueno.